Bueno, buenos días. Eh, Vamos a continuar hoy con esta cuarta unidad sobre el positivismo, la norma fundamental y el absolutismo legal, que va a cerrar esta primera parte donde ya vimos las tres escuelas previas al positivismo y vamos a ver ahorita precisamente cómo eso se articula con el positivismo propiamente dicho. Esta es una de las unidades, por supuesto, más importantes porque, en efecto, es donde vamos a comprender en buena parte la problemática, no solo filosófica, sino teórica, dentro de la distinción que hemos hecho entre filosofía del derecho y teoría jurídica. Porque aquí se se encuentran precisamente reflexiones previas de carácter filosófico y reflexiones nuevas de carácter teórico, propiamente dicho, en lo que va a ser pues, la propuesta de Hans Kelsen. En primer lugar, pues contextualicemos a Kelsen. Kelsen estudia Derecho en la Universidad de Viena, capital de Austria, y pues recuerden, Austria y Viena particularmente, es una ciudad en este instante casi que de una presencia, de una magnitud clave en el contexto europeo, ¿sí? Pues recuerden ustedes el imperio, digamos, austrohúngaro, que había en un momento dado tenido una figuración enorme en los siglos precedentes, y ahí porque Austria, y particularmente pues Viena, sea una ciudad todavía imperial, de una, digamos, de una presencia geopolítica y de una presencia eh, cultural enorme en Europa. Fíjense que no solamente vamos a tener aquí a Kelsen, sino que simultáneamente vamos a tener a Freud, ¿sí? Y más tarde, y bueno, casi simultáneamente también, lo veremos inmediatamente, al Círculo de Viena, ¿sí? Que va a tener una incidencia muy fuerte y muy grande en el mismo Kelsen. Incluso a Wittgenstein. Es decir, eh, Viena tiene en este momento, es decir, en los albores del siglo XX, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, una, una figuración geopolítica y cultural enorme. Entonces Kelsen pues vive ahí, estudia en la Universidad de Viena, que es la que ustedes están viendo, se habilita en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, la habilitación que era como un doctorado. Más tarde será profesor en la Universidad de Colonia y ya lo veremos, tiene que exiliarse y irse de Alemania en el 33 cuando suben los nazis, y va a los Estados Unidos donde le dan ni más ni menos que en Harvard la titularidad de la cátedra Oliver Wendell Holmes. Aquí es donde Kelsen entra en contacto con el common law. Ya veremos, pues, digamos, el giro que eso produce, y más que el giro, creo yo, la cualificación que eso produce en el pensamiento de Kelsen. Y finalmente va a la Universidad de California en Berkeley,
Recuerden que Berkeley, ahí al pie de San Francisco, es una universidad que tiene uno de los doctorados en Derecho y de los programas de Derecho, digamos, de más renombre en Estados Unidos, ¿sí? Por su tradición progresista y por su tradición, digamos, crítica, ¿sí? Y Kelsen es también, pues, un asesor de los juicios de Nuremberg, ¿sí? Apoya a los fiscales en lo que van a ser los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya desde 1911, Kelsen recoge un problema que se viene planteando en todo el contexto académico europeo, en lo que se llama, digamos, una problemática continental. Recuerden siempre que cuando hablamos de Europa, siempre de pronto ustedes van a escuchar la denominación, digamos, de el pensamiento continental y el pensamiento anglosajón, ¿sí? Que es la gran diferencia que se va a presentar siempre entre la Europa continental y Inglaterra, ¿sí? Y por extensión después en Estados Unidos, contexto angloamericano. Esa es una distinción clave. Y en el contexto continental europeo viene esta reflexión sobre la norma fundamental, que nos va a permitir contextualizar la concepción kelseniana sobre el derecho, que adopta las tres grandes, digamos, divisiones clásicas, filosóficas y teóricas particularmente, para definir el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico explícitamente. Una dimensión epistemológica, una dimensión ontológica y una dimensión axiológica. Es importante, digamos, tener en cuenta esta división, que es la que ustedes van a encontrar seguido en los textos de teoría y filosofía del derecho. Es decir, cómo considerar el derecho en términos de conocimiento, cómo considerar el derecho en términos de su ser, ¿sí? Y cómo considerar el derecho en términos de su deber ser, ¿sí? Su dimensión axiológica. Esta es una caracterización clásica en la filosofía del derecho, una caracterización clásica también en la teoría del derecho, ¿sí? En la dimensión axiológica, Kelsen va a tratar de definir un derecho sin compromiso moral con nada, sin sustancia axiológica, con ningún presupuesto. Ahora, esto ahorita lo vamos a matizar, pero digamos, si lo vemos en general, dentro de la teoría kelseniana, por lo menos en su parte, digamos, central, antes del giro que va a dar en el 62, que veremos más adelante, el intento de Kelsen, precisamente para lograr un derecho como ciencia, ¿sí? Para que el derecho respondiera a unos postulados supuestamente científicos, para poder hablar del derecho como ciencia, que en este momento, digamos que en las primeras décadas del siglo XX estaba en cuestión,
¿Por qué estaba en cuestión? Porque el derecho en todo el siglo XIX sustancialmente se había definido como una ciencia del espíritu o como una ciencia de la cultura. Y los postulados del positivismo científico obviamente rechazaban que estas autodenominadas ciencias de la cultura o ciencias del espíritu pudieran tener el estatuto de ciencia. Entonces, digamos, una de las características que Kelsen le va a querer dar al derecho es precisamente el que no se identificara con ningún concepto de justicia, con ningún contenido material de justicia. De ahí porque en últimas se identifique y adopte una concepción procedimental de justicia, que al final era la concepción del liberalismo decimonónico, del liberalismo del siglo XVIII. Aunque, y ahorita ya les explicaré el giro, al final digamos, una variante, da una variación a su posición y va a adoptar pues unos presupuestos, sin duda, llamémoslos políticos, a los que en todo caso el derecho tendría que responder. Pero eso ahorita lo vamos a explicar. En términos generales, digamos, en lo que será, digamos, la presentación y el planteamiento kelseniano, digamos, grueso de sus primeros años, la justicia para la teoría pura del derecho es básicamente un concepto procedimental. No hay una identificación del derecho con una concepción material de justicia. La segunda es la dimensión epistemológica del derecho. Aquí pues ya entra a jugar de una manera más directa la categoría de norma fundamental, que es en la que nos vamos a centrar ya inmediatamente, ¿sí? Porque indudablemente toda la concepción jurídica juspositivista kelseniana se sustenta en la noción de norma fundamental. Así que ya lo vamos a ver. Pero básicamente Kelsen a nivel epistemológico está intentando adoptar los presupuestos del Círculo de Viena, de lo que se conoció como el Círculo de Viena, que era también, digamos, la máxima expresión en su momento de lo que se conoció como el positivismo lógico, ¿sí? La máxima, digamos, expresión de la ciencia en su momento, cuyo pilar va a ser la consideración de que solo hay ciencia cuando se cumple el principio de verificación, solo hay ciencia cuando el corpus conceptual de la disciplina no se identifica con ningún contenido material, ¿sí? Con ningún contenido, digamos, fáctico que lo contamine, ¿sí? Cuando el corpus conceptual de la disciplina, digamos, responda a una construcción teorética que le permita abordar sin contaminación los hechos empíricos. Es decir, la noción clásica del positivismo científico.
Y finalmente, la dimensión ontológica del derecho. Es decir, ¿qué es el derecho? Que de nuevo remite a la norma fundamental y que remite a la pirámide, a la metáfora piramidal jerarquizada. Pero aquí, digamos, y precisemos, Kelsen plantea su distinción entre ordenamientos normativos estáticos y ordenamientos normativos dinámicos. Los ordenamientos normativos estáticos responden a una norma fundamental, ojo con esto, con contenido material, ¿sí? Los ordenamientos normativos dinámicos responden a una norma fundamental que no tiene un contenido material, que en esencia es meramente procedimental. Eso es lo que distinguiría para Kelsen un ordenamiento, llamémoslo, tradicional, preconvencional, primitivo, ¿sí? El fetiche al cual una tribu le da unas propiedades sustantivas, vitales, vivas, la consideración de una cosmogonía a partir de la cual se determinan las regulaciones no solo morales, sino también jurídicas, invariables, en la medida en que esa cosmogonía representa precisamente un orden fijo del universo, y ese orden fijo se traslada y se proyecta al orden jurídico, mientras que en los ordenamientos normativos dinámicos, meramente procedimentales, la posibilidad, digamos, de adecuación del nuevo, digamos, procedimental a la realidad, sin necesidad de una identificación a presupuestos invariables, eternos, incluso extraterrenales, ¿sí? Divinos, permitiría precisamente la adecuación permanente del ordenamiento a los cambios sociales. De ahí, pues, digamos, esa consideración de una norma fundamental en dos sentidos, con dos significados: la norma fundamental estática y la norma fundamental dinámica. Ambos ordenamientos derivan de una norma fundamental, la una que define unos contenidos, la otra que simplemente define unos procedimientos. Pero perdónenme, yo me adelanto un poco, porque quiero que ustedes tengan claro esto, todo esto que acabamos de ver, todas estas definiciones que ustedes han visto seguramente en introducción y que seguramente y de manera permanente no pocos profesores volverán a traer a colación, todo esto, toda esta distinción entre norma fundamental estática y dinámica, entre ordenamiento normativo estático y ordenamiento normativo dinámico, todo esto. Vamos a ver que la discusión misma sobre la norma fundamental lo va a poner en cuestión, ¿sí?
Y por eso el centro indudablemente de la reflexión sobre la teoría pura del derecho tiene que centrarse aquí, ¿sí? El centro jus teórico y jus filosófico tiene que centrarse aquí en la norma fundamental, y vamos a ver por qué. Cuando digo que la norma fundamental es una herencia justnaturalista, es porque indudablemente el positivismo de comienzos del siglo XX se le sentía, digamos, la angustia de tener un derecho que no respondiera a nada, de tener un derecho que no tuviera, digamos, una idea regulativa, ¿sí? Un derecho sin más, ¿sí? Y entonces es esta, digamos, angustia existencial de ese positivismo naciente, el que va ambientando la noción de norma fundamental. ¿A qué responde el derecho? ¿Cuál es la idea regulativa del derecho? Eso es una discusión profunda, académica, ¿sí? Que involucra las grandes mentes justeóricas del siglo XX en la Europa continental. Está Kelsen, está Verdross, está Jelinek, ¿sí? Está Potomic, en fin, toda una serie de autores que se preguntan a qué puede responder el derecho, ¿sí? Pero como veremos más tarde en Luhmann, esa es una pregunta que no tiene sentido para el positivismo. Por eso digo, es una herencia justnaturalista, ¿sí? De cualquier manera, digamos, la primera impresión de este Kelsen es cómo resolver el conflicto jurídico, cómo resolver lo que él llama la antinomia jurídica. Esa antinomia jurídica se presenta, digamos, en términos básicos, frente a dos escuelas dominantes en el contexto teórico, pero también herencia de la filosofía del derecho. De una parte, el justnaturalismo, que pretende definir el derecho desde el derecho bueno, desde su justificación ética o moral. Desde otra parte, el realismo, y ya vimos el realismo, particularmente el norteamericano, que está definiendo el derecho desde su eficacia. El derecho es lo que los jueces hacen, pero también es el derecho eficaz. Pero por supuesto hay una tercera escuela en juego, que es el marxismo y el derecho como dominación, el derecho como mero instrumento de dominación, el derecho, como lo vimos, como opio del pueblo, ¿sí? Frente a las tres escuelas, porque con las tres está confrontando Kelsen, ¿sí? Va a plantear Kelsen, primero, ¿cuál es el problema propio del derecho? ¿Cuál es la problemática donde se centra el derecho? El derecho no se centra en la justificación moral. Yo no puedo definir el derecho desde el derecho bueno, yo no puedo definir el derecho desde los contenidos morales, ¿sí? De unos presupuestos previos al derecho. Tampoco puedo definir el derecho desde la eficacia, ¿sí? Porque la eficacia es algo que no es del resorte inmediato del derecho, ¿sí? Es las consecuencias que puede tener la norma, pero no la norma en sí misma. Y tampoco el derecho se puede definir si el derecho es un derecho
que propicia un esquema de dominación y de sometimiento, porque pues eso, digamos, escapa al resorte, de nuevo, intrínseco del derecho. Entonces, Kelsen define el derecho desde la dimensión de validez. La validez jurídica es la problemática propia epistemológica del derecho. Y podríamos decir incluso que más allá de las consideraciones que acabamos de ver sobre un derecho epistemológico, es decir, la concepción epistemológica, axiológica y ontológica del derecho, en donde se resume la concepción kelseniana es en la noción de validez, ¿sí? Ahí se resume lo ontológico, ahí se resume lo axiológico y ahí se resume lo epistemológico en el derecho, para Kelsen. Entonces, y esa validez jurídica, Kelsen la va a determinar siguiendo a Kant, porque Kelsen es un neokantiano, desde dos presupuestos a priori, porque recuerden que el positivismo del Círculo de Viena establecía que la ciencia tenía que plantear un corpus no derivado de lo empírico, no como un paso posterior de lo empírico, sino primero tenía que plantear, digamos, su cuerpo teorético para abordar lo empírico. Es decir, tenía que definir unas condiciones a priori, que además habían sido, en un momento dado, uno de los presupuestos de la ciencia en la crítica de la razón pura de Kant. Entonces, Kelsen, retomando a Kant, plantea para el derecho y para básicamente dos condiciones a priori. Primero, un sistema jurídico piramidal. El derecho es una pirámide normativa, la metáfora de la pirámide, pero además esa pirámide normativa tiene una condición incondicionada, a priori también, que es la norma básica, la norma fundamental, la Grundnorma, la norma semilla, ¿sí? Sin embargo, y como les digo, toda la teoría pura del derecho, más allá de la parte meramente dogmática, que ustedes van a ver, digamos, en muchas asignaturas del ciclo disciplinar y que así les serán transmitidas, la parte propiamente, digamos, filosófica, teórica, se centra en esta noción de norma fundamental. Teoría pura del derecho básicamente significa norma fundamental, el problema de la norma fundamental. Y entonces ahí tenemos que reconstruir esa noción de norma fundamental, que, como les digo, era una reflexión que se empieza a dar desde los primeros años del siglo XX. Pero esa reflexión sobre la norma fundamental tiene unos momentos claves. Uno de ellos será la Revolución Rusa, ¿sí? Porque precisamente la Revolución Rusa le permite comprender a Kelsen en un momento dado, digamos que en un momento de reflexión, de tanteo, de exploración de qué puede ser la norma fundamental, le permite plantear, y es una polémica que Kelsen tendrá con el marxismo, cuál es efectivamente el contenido de la norma básica. Y aquí yo quiero que ustedes, digamos, retengan esto. En este momento, Kelsen reconoce que la norma básica, que la norma fundamental, tiene un contenido material, ¿sí?
que tiene un contenido material. Porque es lo que, y así ustedes cuando lean en la teoría pura del derecho el apartado sobre la norma fundamental, verán los ejemplos que Kelsen pone sobre la norma fundamental. Si un grupo de revolucionarios se levanta contra el monarca y triunfa, dice él, fundará una nueva norma fundamental. Si por el contrario son derrotados, serán juzgados y condenados a la luz de la antigua norma fundamental. Lo que está haciendo simplemente Kelsen ahí es observar lo que ha pasado en la Revolución Rusa, ¿sí? Y está básicamente en su polémica con el marxismo, planteando que la revolución muestra dónde nacen los sistemas jurídicos. Vamos a ver que esa posición de Kelsen, de este Kelsen, podríamos decir de este pre-Kelsen o de este Kelsen prepositivista, varía. Y varía precisamente por la influencia, por lo menos, del Círculo de Viena, ¿sí? En Viena están también presentes no solamente Ludwig Wittgenstein, ¿sí?, que es el inspirador de la filosofía analítica, sino también están algunos de los más connotados científicos de su momento, que se ocupan de la lógica de la ciencia y cuyo presupuesto es distinguir entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. El Círculo de Viena, como organismo científico y filosófico, liderado por este personaje Moritz Schlick, ¿sí?, considera que la filosofía, que es también, digamos, una pseudociencia hasta ese momento, solo tiene que ocuparse de esclarecer un lenguaje claro, un lenguaje conciso, ¿sí?, que permita distinguir cuándo una disciplina es ciencia y cuándo no lo es. Todo esto de nuevo inspirados en los planteamientos que había hecho particularmente el primer Wittgenstein, el Wittgenstein del Tractatus Lógico-Filosóficos, que va a constituir una ruptura, digamos, en la filosofía, ¿sí?, y que va a constituir una ruptura en la ciencia en general. Entonces, ¿qué es lo que el Círculo de Viena está diciendo? Como les decía hace un momento, ¿qué es lo que le está diciendo al derecho? Le está diciendo, mire, el derecho, qué pena, señores abogados, pero el derecho no es una ciencia. Porque ustedes están ahorita en Austria y pasan a Francia y ustedes ya no son abogados, ¿sí? Ustedes están aquí en Austria y pasan a Alemania, ustedes ya no son abogados. Ustedes están aquí en Austria y pasan a Italia y ustedes ya no son abogados, ya no son nada, ¿sí? Ustedes están en Leticia y pasan a Tabatinga y ya no son abogados, ¿sí?, porque su conocimiento es un conocimiento de normas nacionales. Su profesión es una profesión que no puede, digamos, convalidarla, y eso es verdad hasta el día de hoy. Ustedes son abogados aquí, serán abogados aquí, pero si ustedes van a otro país ya les toca estudiar derecho allá. Si un físico se va de aquí de Colombia puede convalidar su carrera allá y ser físico,
hasta un filósofo, ¿sí? Pero un abogado, no. El pobre abogado es abogado donde estudió las leyes y las normas. Si pasa a Ecuador, ya no es abogado. Aquí les van a decir doctor, pero si ustedes pasan a Ecuador ya les van a decir por su nombre. Entonces, eso era lo que decía el Círculo de Viena. Eso no es ciencia, que la ciencia es universal. Entonces, el derecho es una ciencia de la cultura, como lo han dicho durante todo el siglo XIX. Entonces, es esa presión del Círculo de Viena lo que indudablemente va a generar y va a producir y va a ocasionar el giro formalista de Kelsen. Es decir, imagínense Kelsen ahí en Viena con sus amigos, con los que va a tomar whisky a las 5, bueno, con los que se encuentran en los clubes así de la élite vienesa. Que le digan, no, Kelsen, pero es que usted, hermano, no, usted no es nada. Usted es un pinche abogado. Usted no es un científico como nosotros. Entonces esa presión sobre Kelsen va a hacer que Kelsen pretenda que el derecho sea positivo, sea una ciencia positiva. Y para eso tiene que dar un giro formalista. Y ese giro formalista de alguna manera lo recoge de Kant, quien ya lo había planteado para las ciencias matemáticas y físicas. Entonces él dice, mire, así como Kant estableció 3 niveles del conocimiento a priori, las formas puras de la intuición sensible, es decir, los datos, ¿sí?, empíricos que nos entran por los sentidos y que después son organizadas por las categorías del entendimiento, ¿sí?, cantidad, calidad, relación, modalidad, ¿sí? Así opera la mente, así opera la conciencia, así opera el conocimiento. Recibimos datos, todo lo que ustedes ven a su alrededor son datos empíricos que son organizados por las categorías del entendimiento. Ahí estaba el empirismo y el racionalismo de la modernidad temprana. Pero Kant introduce un tercer nivel, que es la gran apuesta del idealismo objetivo alemán, que es el yo pienso que acompaña todas mis representaciones, ¿sí? Es decir, que ese yo pienso que acompaña todas mis representaciones es lo que le da unidad a todos esos datos empíricos organizados por esas categorías del entendimiento. La norma fundamental es lo que le da unidad a todas esas normas sueltas que andan por ahí creadas, ¿sí?, a todas esas escalones piramidales que en un momento dado se pueden volver caóticos. El yo pienso que acompaña todas mis representaciones, la norma fundamental, es la que le da sentido, significado, es la que le da en últimas validez a todo el ordenamiento. Ese es el presupuesto. Por eso, digamos, la norma fundamental en últimas es la analogía que Kelsen toma del yo pienso que acompaña todas mis representaciones. Pero en el 34, precisamente en ese contexto, donde Kelsen todavía estaba de alguna manera preguntándose por el contenido de esa norma fundamental, en el 34, cuando ya se publica la teoría pura del derecho, Kelsen, por la presión del Círculo de Viena, ¿sí?, establece que la norma fundamental es una condición lógico-epistemológica del sistema jurídico y que no es fruto de un querer
y que no tiene contenido material. Robert Walter, el director del Instituto Kelsen, ¿sí?, en Viena, ya plantea en uno de sus libros, uno de los libros de la colección de la Universidad Externada de Colombia, la colección que dirigió el maestro Villar Borda, que ya esto planteaba unos problemas serios a la norma fundamental, porque ¿cómo era posible transformar categorías del ser al deber ser jurídico con una norma fundamental que era mera condición lógico-epistemológica? ¿O cómo era posible determinar criterios creadores de derecho con una norma fundamental que no tenía contenido material? Que como una norma fundamental en últimas vacía podía ser fuente de unidad, completud y coherencia del sistema jurídico. Aquí ya, con este giro, la teoría pura del derecho empieza, digamos, a plantear unas tensiones teóricas internas muy complejas, que vamos a ver después en qué finalizan. Porque el problema precisamente es que una norma fundamental vacía, que no tiene que tener correspondencia con la conducta, con el ethos de los individuos a quienes pretende regular, va a derivar en un orden normativo que para ser eficaz solo puede depender de la coacción. Como la norma fundamental es vacía y no tiene que tener en últimas un contenido material, y ese contenido material en últimas remite a un ethos, al ethos, ¿sí?, de una comunidad que pretende regular jurídicamente. Como no tiene contenido material, ¿en qué va a residir la eficacia de ese ordenamiento? Pues obviamente solo en la coacción. Ese era uno de los problemas, un segundo problema que se va a derivar de esa norma fundamental. Y es la categoría de imputación que con la cual Kelsen recoge el esquema de la ecuación positivista de las ciencias empírico-analíticas, si A entonces B, y la trasplanta al derecho. Si sujeto comete acción A, se le imputa consecuencia jurídica B. Esa fue de alguna manera una de las formas en que Kelsen subsumió el cuerpo positivista científico empírico-analítico y lo trasplantó al derecho. Entonces la falacia sobre Kelsen, la otra falacia sobre Kelsen, o la gran falacia sobre este Kelsen, es que además, y ustedes la están viendo ahí, la Constitución es la norma fundamental. Eso es falso, ¿sí? La Constitución no es la norma fundamental. Lo digo y lo recojo así porque muchas veces han querido identificar Constitución y norma fundamental en Kelsen. Eso es falso. Vamos a ver después con quién se puede identificar la Constitución. La norma fundamental en Kelsen está por encima de la Constitución. Por encima de la Constitución. No es la Constitución. La norma fundamental en este primer Kelsen, por eso la vamos a poner validez jurídica 1, concepto de derecho, validez jurídica 1 es norma fundamental vacía, justicia como legalidad y por supuesto obediencia absoluta al derecho. Y los famosos presupuestos kelsenianos, pureza metódica y neutralidad axiológica. Claro, este es el corpus ideal de un derecho concebido en términos positivistas, ¿sí? Absolutamente positivistas, entendiendo positivismo por positivismo científico trasplantado al derecho.
Y llega el nazismo al poder, compañeros. En 1933. Y ahí surge la otra variable del positivismo, el positivismo autoritario de Carl Schmitt. Carl Schmitt también es un positivista, ¿sí? A ustedes les van a decir que Carl Schmitt es un decisionista, o les van a decir que Carl Schmitt fue un nazi, o que Carl Schmitt fue un autoritario. No, Carl Schmitt es una de las mentes más brillantes de Alemania, jurídicas, ¿sí? Jurídicas. Obviamente han terminado estigmatizando a Schmitt con toda razón, porque fue un nazi, ¿sí? Y apoyó al nazismo como lo hizo Heidegger. Son dos autores de enorme estatura intelectual, pero nunca se les olvide que fueron nazis. Y ser nazi, ser fascista, es haber apoyado el asesinato sistemático de minorías en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no le quita a Schmitt su estatura intelectual. Schmitt hace un diagnóstico de su momento, la crisis de la democracia liberal, la agudización de la crisis en el contexto de la Constitución de Weimar, ¿sí? Que tiene también su responsabilidad, porque genera una situación de inestabilidad en el marco del Tratado de Versalles, que había sido un tratado leonino contra Alemania, una digamos, protesta popular en ascenso que ambienta el principio de autoridad, el principio del Führership por encima del Estado de Derecho, ¿sí? Entonces, todo ese contexto es en el que surge el pensamiento de Schmitt es contemporáneo de Kelsen. Ya desde el 21 está escribe sobre la dictadura, va a hablar de una dictadura democrática, va a hablar de que la dictadura no se opone a la democracia, ¿sí? De que puede haber dictaduras democráticas, que es una categoría, pues se los he planteado en filosofía política, que va a retomar acá Indalecio Liévano Aguirre en su famoso libro, los 2 tomos extraordinarios, los grandes conflictos económico-sociales de nuestra historia. Él, para dar cuenta de Bolívar, retoma una categoría, la categoría de dictadura democrática. Bueno, no está muy lejano, yo no sé si hay una influencia de Schmitt en Indalecio Liévano, no sería raro, pese a que Indalecio Liévano es liberal, pero la noción de dictadura democrática aparece ya en ese momento. Y llega a su famoso concepto de lo político, un texto clásico en la ciencia política, que va a definir, ya lo vamos a ver, cuál es la esencia de lo político. Y su famosa teoría de la Constitución, que es un texto que él además después reescribe y amplía, y que sigue siendo un texto clásico para la teoría constitucional. Y en ese contexto se dan 2 polémicas con Kelsen. La primera, ¿quién es el guardián de la Constitución? ¿Sí? Y aquí, pues Kelsen va a plantear que el guardián de la Constitución es el Tribunal Constitucional, aunque realmente son 2 guardianes. Hay el guardián político, que es el Parlamento, por supuesto, y hay el guardián jurídico, que es el Tribunal Constitucional. Y frente a eso, Schmitt, fíjense, estamos hablando en el contexto ya de que el nazismo ha tomado el poder
democráticamente, ¿sí? Democráticamente, por elecciones, ¿sí? Smith está planteando que el guardián de la Constitución es el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente es quien puede interpretar por toda la nación la unidad, la coherencia, la completud de la Constitución. Políticamente. Porque la Constitución, recuerden, se llaman constituciones políticas. Se les olvida a los señores abogados que las constituciones son políticas, no las hacen los abogados en un congreso constituyente de abogados, sino son congresos constituyentes donde las fuerzas políticas, lo veremos en Rawls, toman asiento y organizan una constitución política. De ahí después se derivarán sus consecuencias jurídicas y constitucionales, pero la Constitución es política, es un pacto político, ¿sí? Es eventualmente un consenso político o es, cuando no se logra ese consenso, una mayoría política, pero no es un congreso de abogados pensando jurídicamente de manera absolutamente coherente un Estado de Derecho, ¿sí? Entonces, para Smith el presidente es el que le puede dar unidad a la Constitución. El Tribunal Constitucional solamente puede, digamos, puede resolver los conflictos propiamente jurídicos, ¿sí?, que se presentan. Podríamos decir que esta polémica quedó empatada, ¿sí? Quedó empatada, aunque los hechos terminaron dándole la razón a Smith, porque efectivamente será Hitler el que le dará, digamos, unidad, la unidad que el pueblo alemán reclamaba, es decir, la lectura unitaria, la lectura condensada, la lectura sustantiva que el pueblo alemán quería en ese momento, que obviamente se recicla, ¿no?, entre un liderazgo y un pueblo que en ese momento había cedido sin duda a las tentaciones tradicional carismáticas de su momento. Pero la segunda polémica sí se la gana Smith a Kelsen, y es cuando en torno a la norma fundamental Smith le dice: mire, Kelsen, no sea tan ingenuo. La norma fundamental, y usted ya lo vio en Rusia, tiene un contenido político, y ese contenido político es la distinción amigo-enemigo, la distinción del soberano, la distinción, si ustedes quieren, del leviatán, la distinción del líder, del Führer, de establecer quién es el amigo y quién es el enemigo. ¿Cuál norma fundamental vacía? No sea cándido, querido Hans, ¿sí? No sea cándido. La norma fundamental es política. La norma fundamental no es jurídica. Y eso fue lo que pasó en Alemania. Pero de ahí para abajo, el ordenamiento es tal cual, ¿sí? Tal cual. El mismo ordenamiento positivista, en la misma jerarquía, pirámide jerarquizada que había planteado Kelsen dentro del positivismo. Y ese positivismo, obviamente, para Smith está además sustentado en toda una teoría de la democracia y una teoría de la Constitución, que básicamente va a mostrar es que la democracia es para defender a los amigos, la democracia es para defender la homogeneidad, no la diferencia, que la democracia no es incompatible con la dictadura, que el pueblo no se puede representar por sí solo, que el pueblo, y ese es un punto muy importante en Smith, no se representa en el Congreso, no se representa en el Parlamento,
porque aquí había, digamos, ya una discusión que Schmitt había retomado desde el siglo XIX, incluso de Hegel, de que el Parlamento básicamente era donde se reunía la burguesía a plantear, digamos, los proyectos estratégicos de la nación, ¿sí? Pero que en últimas el Parlamento no representaba los intereses del pueblo, representaba los intereses de la burguesía, de las clases dominantes, ¿sí? Por tanto, quien representaba al pueblo era el Führer, ¿sí? Y en esa línea de razonamiento, la Constitución, ¿a quién tiene que defender? Pues a los amigos, no a los enemigos, ¿sí? Y que solamente, digamos, una perspectiva unificadora que recoge el reclamo, la aclamación, que recoge la aclamación del pueblo, solo se la puede dar el Führer, ¿sí? Él es el que oye el clamor popular y lo traduce, ¿sí? Incluso normativamente. Y Smith entonces, digamos, cierra todo esto con una gran concepción teórica, con una teoría del derecho orgánica, una teoría del derecho totalmente complementaria en sus diferentes facetas y momentos, ¿sí? Que es lo que él va a llamar el pensamiento del orden concreto. Entonces aquí el derecho tiene un primer momento, el momento óntico, derecho popular. Ahí subsumía a Bonsavigny, la escuela histórica del derecho. Tiene un segundo momento, el momento lógico, la idea del derecho, que era básicamente el planteamiento de la jurisprudencia de conceptos en el siglo XIX. Se traga a la jurisprudencia de conceptos. Un tercer momento que es el ontológico concreto, el derecho positivo. Se traga el positivismo. Y finalmente un cuarto momento, el práctico concreto, el de la decisión judicial. Se traga el realismo, ¿sí? Tanto el escandinavo como el realismo norteamericano. Todo esto básicamente lo que muestra es que la voluntad popular tiene que ser consagrada por el juez. ¿Sí? El juez no puede ir en contra de ese derecho popular. Entonces, concepto de derecho del positivismo autoritario. Aquí entonces queda claro, el contenido de la norma fundamental es la distinción amigo-enemigo, pero el resto es igual. Justicia como legalidad y obediencia absoluta a la legalidad. Obviamente no hay pureza metódica y por supuesto ya no hay neutralidad axiológica, ¿sí? El derecho se la está jugando por la distinción amigo-enemigo. Eso después va a tener en nuestro contexto en América Latina, lo va a plantear Benito Juárez con una máxima que después varios dictadores recogieron en Latinoamérica. Para mis amigos todo, para mis enemigos el rigor de la ley, que después hizo carrera entre incluso los gobernantes democráticos, ¿no? Porque ustedes van a ver muchas veces en nuestra propia historia cómo el derecho termina siendo eso. Para mis amigos todo, para mis enemigos el rigor de la ley. Y se viene el holocausto, por supuesto, los hornos crematorios, los campos de concentración de Auschwitz, ¿sí? El más emblemático, el trágicamente más emblemático, ¿sí? Que le hará decir a Adorno, Hitler ha impuesto a los hombres un nuevo imperativo categórico para su actual estado de esclavitud, el de orientar su pensamiento y su acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada semejante.
Recuerden cuál era el imperativo categórico de Kant, que la máxima que guíe tu acción como producto de una deliberación universal sea hacer siempre del otro un fin y nunca un medio. Lo que Auschwitz pues básicamente mostró, y los campos de concentración, era que el nazismo y el fascismo en general habían reducido al otro a un medio y había dejado de ser un fin. Por eso las palabras de Adorno. Y viene el Holocausto, viene el asesinato sistemático de minorías, que no fueron solo los judíos, ¿no? Fueron también minorías étnicas variadas, los gitanos, ¿sí? Las negritudes que podían encontrar en Alemania, ¿sí? Que podían ser pocas, pero también sufrieron el mismo destino. Los homosexuales, las lesbianas, los comunistas, los socialdemócratas, ¿sí? Todo aquel, incluso los liberales, todo aquel que no estuviera, digamos, de acuerdo con el ideario nazi y más extensamente fascista, fue sacrificado, fue detenido sin debido proceso, ¿sí? Fue enviado a los campos de concentración como ganado en trenes, y después fue asesinado en los hornos, en las cámaras de gases, y después sus cuerpos fueron además cremados, ¿sí? En los hornos crematorios, toda una línea de muerte, ¿sí? En estos campos terribles concebidos por los alemanes. Y ahí viene los juicios de Nuremberg, el terrible argumento de los criminales de guerra, que no se les olvide nunca: somos inocentes porque actuamos legalmente. ¿Sí? Ese fue el argumento de los criminales de guerra. Todo esto se hizo legalmente. ¿Sí? Todo esto se hizo a la luz de la legalidad, el derecho reducido a la legalidad. ¿Sí? Y eso fue lo que tuvo que enfrentar no solo los juicios de Nuremberg, sino también los juicios de Tokio, ¿sí? Donde también serían juzgados los criminales de guerra japoneses. ¿Sí? Y sin duda, el tribunal de Tokio es un tribunal muy más interesante jurídicamente, porque es más amplio, ¿sí? Ahí estuvieron jueces no solo, digamos, de los aliados franceses, ingleses, estadounidenses, sustancialmente. En este también hubo chinos, hubo japoneses, hubo ingleses, hubo norteamericanos, hubo franceses, hubo australianos, hubo indios, y por tanto, digamos, sus consideraciones teóricas y constitucionales, si lo permiten, fueron, digamos, más profundas. Pueden ver en Netflix, los que tengan acceso, una serie, digamos, no es un documental, es básicamente una serie de novelada, pues, de lo que fueron los juicios de Tokio, y alcanza uno, digamos, a ver, pues, la complejidad de esos juicios de Tokio. Bueno, en ambos juicios, tan después de la derrota de Alemania nazi y de Japón, el argumento sería el mismo: actuamos legalmente. Y por eso en Nuremberg no solamente se enjuicia a los criminales de guerra, en Nuremberg se está enjuiciando también al positivismo, ¿sí? Aunque les digan que no, que el positivismo
no fue enjuiciado. Eso lo dicen los positivistas vergonzantes, ¿sí? Eso lo dicen los que no han querido reconocer lo que el positivismo generó, que fue antes de la guerra esa identificación nefasta entre derecho y legalidad. Y esa identificación fue propiciada por el positivismo. Porque el positivismo desde el siglo XIX, como se los he mostrado, desde esa construcción teórica que se va ambientando desde la escuela de la exégesis, la jurisprudencia de conceptos, ¿sí? Y que se vuelve y después se articula con el mismo realismo escandinavo y que termina confluyendo en el positivismo continental europeo, habían ambientado esta identidad entre derecho y legalidad. Y el juez como boca de la ley. El juez simplemente era el mandadero del legislativo. Y por eso los criminales de guerra se parapetan en ese argumento. Somos inocentes porque actuamos legalmente. Por eso Smith será también juzgado en Nuremberg. Smith es juzgado en Nuremberg. Y ahí lo ven ustedes en un libro de Eduardo Prats sobre el informe escrito de Carl Schmitt en Nuremberg. En ese informe de Schmitt afirmaba que en el Tercer Reich se consideraba que toda norma u orden promulgada por la autoridad estatal competente para emitir disposiciones legales tenía valor de ley, que todo lo demás quedaba fuera del derecho positivo y se lo despreciaba calificándolo de derecho natural, derecho ideal. De ahí la defensa de los jueces nazis imputados de que se vieron obligados a aplicar normas injustas porque eran obedientes a la ley, al haber sido formados en la lógica de que el derecho es el derecho y que toda ley que haya sido elaborada con respeto al procedimiento legislativo establecido es derecho y como tal debe ser obedecida por los ciudadanos y aplicada por los jueces sin que quepa justificación jurídica o moral para su desobediencia. Esos son entrecomillados las afirmaciones de Carl Schmitt defendiendo el positivismo, porque él era tan positivista como Kelsen. Y de ahí será, por tanto, la reacción de la conciencia jurídica a lo que había pasado entonces. ¿Sí? Porque, y les quiero anotar, y pueden ir ustedes a esto, tanto al documento como a la película. La película Amén, Amén, que yo la vi en Argentina cuando fui al Congreso Mundial de Filosofía del Derecho en Buenos Aires, con el maestro Carlos Gaviria. ¿Sí? Ahí vi una película que se llamaba Amén, de Costa Gabras, que lo que hacía era denunciar de qué manera los primeros que van donde los jueces a decir que hay asesinatos selectivos son los militares alemanes, que eran militares de carrera, que no crean que los militares eran nazis, no. Después los nazis al llegar al poder se toman el ejército alemán y con la Gestapo y la SS obligan a los generales a seguir las órdenes a veces absurdas de Hitler. Pero los militares no eran nazis, son ellos los que ven los asesinatos sistemáticos que se están haciendo contra discapacitados, contra homosexuales, contra lesbianas, contra comunistas, contra socialdemócratas, y van donde los jueces y los denuncian. ¿Y qué responden los jueces? Ay, qué pena, es que eso es la ley. Lo mismo que está diciendo acá Schmitt. Ay, qué pena, es que miren acá en este artículo, ahí dice que se puede.
Y entonces por eso los militares van donde Pío XII, donde el Vaticano católico. ¿Y el Vaticano qué hace, Pío XII? Quedarse callado. La Iglesia Católica fue cómplice del Holocausto. En ese momento la Iglesia Católica fue cómplice del asesinato masivo por parte de Hitler, ¿sí? De los judíos y de las minorías. Y por eso, antes de morirse, que sería lo único bueno que hizo Juan Pablo II, pidió perdón público por el silencio de Pío XII, por el silencio y la complicidad de Pío XII con el nazismo. ¿Y saben por qué se alió Pío XII con Hitler? Para ver si Hitler acababa con Stalin, que era ateo. ¿Sí? Esa fue la principal razón de Pío XII. Entonces, después de esto, viene la reacción que viene precisamente del justnaturalismo, de un autor que había sido antes de la guerra positivista y que después de la guerra, ¿sí?, se va a preguntar cuál puede ser el recurso ante la ley extremadamente injusta, ¿sí? Y Radbruch va a decir así: la ciencia del derecho tiene que meditar de nuevo sobre la verdad milenaria de que hay un derecho superior a la ley, un derecho natural, un derecho divino, un derecho racional, llámenlo como se les dé la gana, medido con el cual la injusticia sigue siendo injusticia, aunque revista la forma de la ley, y ante el cual la sentencia pronunciada de acuerdo con esta ley injusta no es derecho, sino lo contrario del derecho. Y esta es la reacción de la conciencia jurídica a esa terrible identificación que se había hecho entre derecho y legalidad. Por eso, como el maestro Edgardo Villamil, como el ex magistrado de la Corte Constitucional Luis Alfredo Vargas lo había planteado en el homenaje al maestro Villamil, ex magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y que nos sigue acompañando en la facultad, ¿sí?, en el homenaje que se le hizo. Hay que enseñarle a los estudiantes a sospechar de la ley, ¿sí?, porque las leyes las promulgan los legislativos y los legislativos tienen mayorías y esas mayorías son directrices políticas, imponen directrices políticas a las leyes. Por eso el abogado no se puede tragar la ley acríticamente. Tiene que sospechar, tiene que mirar de dónde viene esa ley. Le toca aplicarla, por supuesto, ¿sí?, pero tiene que tener conciencia y tiene que mirar quién la promulgó, qué fuerzas políticas están detrás de las leyes, y no ser tan cándido de salir con el argumento de que la ley es la ley, ¿sí?, porque detrás de la ley, y lo va a decir después Dworkin, están las directrices políticas. Entonces Radbruch va, ya lo veremos después en el neojustnaturalismo, a hablar de un derecho supralegal, de que el derecho positivo no se puede simplemente, no se manda solo, no se puede mandar solo, ¿sí?, de que tenemos que tener una instancia de corrección de la legalidad. Él lo va a plantear en su momento con Max Scheler desde una jerarquía de valores. Ya veremos ese problema más tarde, ¿sí?, que básicamente remite a una jerarquía de valores que toda sociedad se da, ¿sí? Por eso el derecho no puede identificarse con la legalidad. Derecho no es legalidad. Y de ahí viene, y de ahí proviene, por supuesto, el giro que él señala. Ya en este momento, Kelsen ha tenido que salir de Europa, no solamente de Alemania,
que entre otras, bueno, y perdón, antes yo me echo para atrás. En Nuremberg no fueron solamente juzgados los criminales de guerra, después fueron juzgados los jueces y los abogados, no se les olvide, y después fueron juzgados los médicos, y después fueron juzgados los profesores. Y Smith es juzgado en Nuremberg. Son los testimonios del juicio a Smith en Nuremberg. No lo mandaron a la horca porque no le comprobaron, ¿sí?, responsabilidad directa, pero le prohibieron volver a ser profesor hasta el final de su vida. Ese fue su castigo. Lo que no le prohibieron fue escribir, siguió escribiendo. Pero ahí también, para que ustedes se den cuenta, los profesores asumen muchas veces posturas de apología de los ordenamientos. Y por lo menos a Smith le llegó su castigo. La otra película que yo les quería recomendar es La Caída. Porque en La Caída hay una escena que a mí siempre me impactó. Bueno, y les estaba hablando de Amén, de Costa Gabras, que yo la vi en 1997 en Buenos Aires, en el Congreso de Filosofía del Derecho. Bueno, esa película, compañeros, se demoró 10 años en entrar a Colombia. Adivinen por qué. Por la censura de la Iglesia Católica colombiana, que no permitía que la pasaran en Colombia. La primera década de la Constitución del 91 y la Iglesia Católica todavía ponía censura sobre las películas, porque había un comité de censura. Y obviamente ahí estaba la Iglesia Católica. Yo no sé si eso se habrá caído o no, pero solo hasta finales de la primera década del 2000 se pudo ver esa película en Colombia, casi 15 años después de que se había hecho. Y la otra película que yo quiero a ustedes recomendarles, incluso para su ejercicio, a raíz de esta afirmación, es la de La Caída, que relata las últimas semanas en el búnker, ¿sí? Y ahí precisamente se muestra, hay una escena en donde le dicen a Hitler que un general se está rindiendo, y entonces Hitler dice: fusílenlo, y sale la ordenanza a que se cumpla la orden, y de pronto Hitler, con su Parkinson, porque ya tenía Parkinson, no, llámenlo, ¿sí? Entonces vuelve la ordenanza y todo el mundo dice: ay, bueno, sí, se arrepintió siquiera porque el general, tan buena persona, Y en un momento, ya le firmó el acto administrativo, lo firmó, ahora sí fusílenlo, ¿sí? Porque la pretensión en todo el Reich, en todo el Tercer Reich alemán, fue siempre la legalidad, el principio de legalidad, ¿sí? No se les olvide. Y viene el giro de Kelsen, que ustedes van a encontrar en la segunda versión de la teoría pura del derecho. Porque hay además, mis queridos amigos, dos versiones de la teoría pura del derecho, la del 34 y la del 60. ¿Cuál es el giro de las dos? El giro clave es el cambio que hace Kelsen en el papel del juez. Y ahí Kelsen, que ya ha entrado en contacto con el derecho anglosajón, va a decir aquí en la teoría pura del 60 la diferencia entre el sistema continental románico y el common law no es sustancialmente ninguna en lo que concierne al papel del juez.
En ambos, el juez es creador de derecho, de normas generales y de normas particulares. Lo que estaba haciendo básicamente Kelsen era poner en el juez, en cabeza del juez, el dique contra esa legalidad extremadamente injusta. Señor juez, usted no puede ser simplemente la boca de la ley. Usted tiene que ser la trinchera desde la cual el derecho puede oponerse a la legalidad. Usted tiene que buscar en el universo normativo, ¿sí?, las normas que puedan en un momento dado oponerse a otras normas extremadamente injustas. Pero Kelsen hace eso sin cambiar su doctrina de la norma fundamental, es decir, la norma fundamental sigue siendo vacía. Y eso hace que el juez entonces se deslice hacia el realismo, un juez absolutamente discrecional, ¿sí?, juez creador de derecho, de normas generales y normas particulares, pero también hacia la peor forma de justnaturalismo, porque entonces el juez va a traer a colación sus consideraciones éticas, sus valores, ¿sí?, cuando considera que una norma pueda ser extremadamente injusta, y a partir de esa consideración ética, instrumentalizar las normas que puedan oponerse a esas otras extremadamente injustas. Entonces, los rasgos de la norma fundamental kelseniana no cambian, sigue siendo una mera condición lógico-epistemológica del sistema jurídico, por encima de la pirámide. Condición lógico-epistemológica, condición lógico-epistemológica, ¿sí?, por encima de la pirámide. No es la Constitución. Y ahí llega la famosa, ¿sí?, la famosa renuncia de Kelsen, ¿sí?, que recoge Dante Cracoña en este texto, pero que también recoge Robert Alexi en Concepto y Validez del Derecho y en Derecho y Moral. ¿Sí? Y entonces públicamente Kelsen dice: he presentado toda mi teoría de la norma fundamental como si fuera una norma que no es el sentido de un acto de voluntad, sino que es supuesta por el pensamiento. Ahora debo lamentablemente aceptar que a esta teoría no la puedo sostener, que debo renunciar a ella. He renunciado a ella en el convencimiento de que un deber tiene que ser el correlato de un querer. ¿Qué está diciendo ahí Kelsen? Que la norma fundamental tiene contenido material. Y cuando le preguntan así a la salida, ¿sí?, los periodistas, y bueno, ¿y cuál es el contenido de la norma fundamental? Kelsen va a decir, bueno, pues académicamente lo va a decir en un texto sobre la justicia. Yo creería que en los ordenamientos occidentales la tolerancia y el pluralismo. ¿Qué es la tolerancia y el pluralismo, compañeros, para los que no hayan visto y no vean filosofía política? Los mínimos de la modernidad política. Los mínimos de la modernidad política. ¿Cómo empieza la modernidad política? Cuando se superan las guerras de religión y se establecen dos principios: tolerancia y pluralismo. Es decir, la norma fundamental tiene un contenido material. Concepto de derecho, validez jurídica 2, del segundo Kelsen: tolerancia y pluralismo, contenido de la norma fundamental, justicia como la legalidad, por supuesto, y obediencia a la legalidad, pero entre paréntesis, porque de cualquier manera Kelsen ya ha establecido al juez como la trinchera donde el derecho tiene que oponerse a las leyes extremadamente injustas. Pero aquí, ¿cuál pureza metódica? ¿Cuál neutralidad axiológica? Como Petef va a decir, aquí se empezó ya a resquebrajar, a desmoronar la teoría pura del derecho. Aquí se desmoronó el positivismo. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué Kelsen, 2 años después de que haya publicado su segunda edición de la teoría pura del derecho,
cambia su posición sobre la norma fundamental? Pues porque publica en 1961 Herbert Hart su concepto del derecho. Su concepto de derecho. Y todas las indirectas de Hart a Austin, que es con el que dice que está peleando, al imperativismo de Austin, le caen indirectamente a Kelsen. Yo quiero decirles una cosa, compañeros. Muchos de los profesores, sobre todo si son privatistas, jamás, salvo que tuvieran clases conmigo, ¿sí? Pero de los viejos profesores, todo el siglo XX en Colombia, ¿sí?, jamás reconoció, no supieron que había dos Kelsen, no supieron del giro de Kelsen, no supieron que Kelsen había dicho eso públicamente, siempre estuvieron convencidos de que había habido una sola teoría pura del derecho y no dos, de que había habido un solo Kelsen y no dos, y de que incluso nunca supieron que había habido tres enunciaciones de la norma fundamental: la de antes de la teoría pura del derecho, en discusión con el marxismo, la del periodo 34 al 60 y la abjuración que hace Kelsen después en el 62. Nosotros, lástima que no tengamos tiempo, porque además he estado leyendo la teoría pura, impura del derecho de Diego López, que me parece muy interesante, porque rápidamente lo que muestra Diego López es que una cosa fue la filosofía y la teoría del derecho y otra cosa fue la recepción en el derecho privado, en el derecho civil básicamente, del iuspositivismo. Nuestra discusión a nivel del derecho privado no tuvo nada que ver con filosofía del derecho ni nada que ver con teoría jurídica. Por eso se quedaron en la escuela, en la exégesis, se quedaron en la jurisprudencia de conceptos, después asimilaron un Kelsen absolutamente plano, ¿sí?, el primer Kelsen, y hasta ahí les llegó, ¿sí?, su supuesta filosofía del derecho, ¿sí?, una consideración acrítica, una consideración absolutamente practicista, que llevó en Colombia a esa nefasta también identificación entre derecho y legalidad, y a ese formalismo del que habla Diego López, que ha caracterizado nuestro campo jurídico. Pongo aquí a Wittgenstein porque el profesor Hart es básicamente un filósofo analítico, ¿sí? La filosofía analítica, que es la que se deriva de este pensador, el pensador del Tractatus, que después también echa para atrás y se autocritica en lo que van a ser los cuadernos azul y marrón y sus investigaciones filosóficas, ¿sí? También era de Viena, era amigo, ahí, puede que este no tomara whisky con Kelsen y con los del círculo, porque después se va para Inglaterra, pero él es el que va a inspirar el positivismo lógico en Viena, y en Inglaterra va a inspirar la filosofía del derecho analítica. Y la filosofía del derecho analítica, compañeros, aquí yo les aclaro también a ustedes, ¿sí?, es la que se va a orientar por los problemas del lenguaje jurídico, la lógica jurídica, la teoría de la argumentación. Representante directo de la filosofía del derecho analítica, el profesor Jairo Iván Peña, ¿sí? Ustedes le pueden preguntar, yo no estoy haciendo ninguna calumnia, cuál es su inspiración filosófica, cuáles son sus maestros filosóficos, ¿sí? Y el profesor Jairo Iván se inscribe dentro de esta línea de filosofía del derecho analítica, cuyo, digamos, interés central son los problemas del lenguaje jurídico, la lógica jurídica, la teoría de la argumentación. Pero va a haber otra tradición en la que yo me inscribo,
que es la filosofía del derecho continental, ¿sí? Que se va es a centrar en los problemas de legitimidad y eficacia del derecho, en las condiciones de validez jurídica y en las teorías de la justicia, ¿sí? Son dos tradiciones que se presentan como filosofía del derecho, pero que hay que saber distinguir, ¿sí? No son las mismas, son, podríamos decir, dos caminos divergentes que provienen precisamente de ahí. Pero Hart, podríamos decir que es un autor intermedio, que no es tan radical como esa filosofía analítica posterior. Y Hart, en su concepto de derecho, parte de tres perplejidades que seguramente le dieron e impactaron fuertemente a Kelsen. Primera, ¿cómo así que el derecho se reduce a órdenes respaldadas por amenazas en forma legal? ¿Cómo así que el derecho es legalidad y además órdenes respaldadas por amenazas? ¿Cómo así que tengo que cumplir la ley así la ley sea extremadamente injusta? ¿Cómo así que tengo que cumplir la ley a la fuerza? Segunda perplejidad, ¿cómo así que el derecho es positivo? ¿Cómo así que es una ciencia positiva? ¿Sí? Si el derecho es lenguaje, es interpretación, ¿sí? A ver, ubiquémonos. Tercero, ¿cómo así que el derecho prevalece sobre la moral? ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el animal que dijo eso? Si la moral es un sistema normativo más amplio que el derecho, ¿quién dijo eso? Entonces esas, que son las discusiones de Hart con Austin del siglo XIX, le caen al primer Kelsen. Entonces la primera, ¿cómo así que el derecho puede reducirse a órdenes respaldadas por amenazas? Eso es en una sociedad así primitiva, ¿sí? Eso es el Urestat, ¿sí? Eso es en los tiempos ahí de los cavernícolas, ¿sí? ¿Cómo así que el derecho? Es que a Hart tampoco se lo leyeron en la fiscalía, ¿sí? No, primero, para responder a esa perplejidad, el derecho no se reduce a reglas primarias de órdenes respaldadas por amenaza. El derecho es un sistema jurídico que tiene reglas primarias y reglas secundarias. Y en esas reglas secundarias, que son las más importantes, en últimas, reglas de cambio, reglas de reconocimiento y reglas de adjudicación. De cambio para que puedan cambiar las leyes, de adjudicación cuando hay conflicto de normas, y de reconocimiento, pues para saber cuáles son y cuáles no son, cuáles son válidas, cuáles no son válidas. Y acá establece además una distinción. Las normas tienen que ser consideradas como normas proferidas por una autoridad competente, no como órdenes respaldadas por amenaza, ¿sí? Entonces hay una distinción entre la norma cuando yo la considero promulgada por una autoridad competente, a cuando yo considero la norma simplemente como el mazo, si no cumplo directamente, ¿sí?, sus presupuestos. Y viene una distinción que es en la que yo me quiero centrar, que es la regla de reconocimiento. Porque la regla de reconocimiento tiene una importancia muy importante, muy trascendental para un sistema jurídico. Lo que hace con la regla de reconocimiento sí es la Constitución. Y en el ordenamiento nuestro fue básicamente convalidado así por la sentencia 083 de Carlos Gaviria, ¿sí?
Ahí sí la Constitución es norma de normas, regla de reconocimiento. Ya en Hart la regla de reconocimiento sí puede ser identificada con la Constitución, pero la Constitución no es la norma fundamental. Y Hart establece una distinción entre punto de vista interno que define la validez. Señores abogados, ustedes definen la validez. Para eso estudian. ¿Sí? Para eso estudiaron. Pero señores abogados, ustedes no van a promulgar la eficacia y la legitimidad del ordenamiento. Eso lo hace el observador del sistema jurídico. Eso lo hace el punto de vista externo. Entonces lo que hace Hart es quitarle al derecho, quitarle a la legalidad la posibilidad de inferir a partir de lo legal la eficacia y lo legítimo. Eso es el observador, eso es la sociedad, ¿sí? Usted no tiene por qué llegar a decir que esto, señor abogado, señor funcionario, ni siquiera señor juez, usted no tiene que hablar de eficacia y legitimidad. Eso no es a usted el llamado a decir. ¿Sí? Usted hable sobre la validez, que para eso fue que aprendió, para eso fue que estudió. ¿Sí? Pero usted no se atreva a hablar de eficacia y legitimidad, porque eso es la sociedad, eso es el observador del sistema jurídico. Y la regla de reconocimiento no es solamente una definición del punto de vista interno, ¿sí? No solamente es el punto de vista interno el que tiene que reconocer la regla de reconocimiento. Y ahí viene el punto central. La regla de reconocimiento también tiene que ser reconocida por la sociedad. Porque si no, pues obviamente carece de la mitad del apoyo más importante, que es lo que ha pasado con la Constitución del 91, ¿sí? Que se volvió el juguetico de los constitucionalistas, ¿sí? Incluso el juguetico de la Corte Constitucional, y que no se entendió que la Constitución del 91 era un proyecto democrático de nación, y que si alguien tenía que asimilarlo y subsumirlo, era la ciudadanía, que no era solamente un instrumental jurídico constitucional, era un marco político. ¿Sí? Y el derecho es interpretación. ¿Sí? Entonces, para Hart, esa interpretación plantea que en las normas, cuando prima el núcleo duro, hay un caso fácil, hay una aplicación mecánica de la norma. Pero las normas también involucran zonas de penumbra, ¿sí? Cuando esas zonas de penumbra adquieren un peso mayor que el núcleo duro, estamos frente a un caso difícil. Y entonces ahí se requiere, dice Hart, la discrecionalidad del juez, ¿sí? Cuando empieza a primar la zona de penumbra sobre el núcleo duro, se requiere la discrecionalidad, en últimas, interpretativa del juez. ¿Sí? Y aquí podríamos decir que Hart también adopta presupuestos del realismo interpretativo. ¿Sí? El juez interpreta y y con esa interpretación, ¿sí? Logra de alguna forma, por la textura abierta de las normas, adecuarlas al caso particular. Y finalmente, Hart introduce lo que él va a llamar la distinción, pues digamos, el derecho mínimo natural, que para él son unas verdades lenguágicas. El derecho tiene que responder a un derecho mínimo natural, a unos mínimos presupuestos que en el contexto de la filosofía analítica del lenguaje, Hart llama verdades lenguágicas. Esto responde al segundo Wittgenstein, que hablaba de juegos de lenguaje. La sociedad está constituida por juegos de lenguaje. Los abogados tienen su juego de lenguaje, los médicos su juego de lenguaje, ¿sí? Los antropólogos su juego de lenguaje, los politólogos su juego de lenguaje, los gomelos tienen su juego de lenguaje, ¿sí?
las clases populares tienen sus juegos de lenguaje, la burguesía tiene su juego de lenguaje, bla, bla. Todos tienen sus juegos de lenguaje, todos. Pero necesitamos unos macrojuegos de lenguaje que precisamente le den un piso a todo. Bueno, ese macrojuego de lenguaje, dice Hart, más allá de la regla de reconocimiento, más allá del reconocimiento social de la regla de reconocimiento, es un derecho mínimo natural. No matar, igualdad aproximada, altruismo limitado, mínima propiedad, sistema coactivo. Eso constituye para Hart ese derecho mínimo natural que después los naturalistas, ya lo veremos, no le van a aceptar. McIntyre, el más feroz, les va a decir eso no es derecho mínimo natural, eso es puro contrato social anglicano. Pero ¿para qué sirve ese derecho mínimo natural? Dice Hart, para que si el derecho no cumple ese derecho mínimo natural, si el derecho en un momento dado está yendo contra ese derecho mínimo natural, contra esas verdades lingüísticas, y Hart es un positivista metodológico, ¿sí? Él no se inscribe dentro del justnaturalismo. Si no se cumple eso, entonces podemos invocar otra vez la resistencia al derecho injusto. Pero aquí hay una cosa que yo quiero aclarar. Ese derecho mínimo natural no es solamente frente al sistema jurídico, también es frente al sistema moral, también es frente a cualquier actor que en un momento dado, dentro de ese plexo de las normas éticas, atente contra ese derecho mínimo natural, también ese actor queda abierto a la resistencia de la ciudadanía, ¿sí? A la valoración, ¿sí? y a la sanción moral de la ciudadanía. No solamente aplica para el derecho, también aplica contra los actores sociales intolerantes que en un momento dado no cumplan con ese mínimo. Entonces Hart, ahí sí la regla de reconocimiento en el vórtice de la pirámide, justicia como legalidad y en todo caso una obediencia condicionada a la legalidad desde el derecho mínimo natural. Pero pese a que Hart se plantea como un positivista metodológico, yo me pregunto, ¿neutralidad axiológica? Si cuando en un momento dado el juez tiene que considerar esos principios de derecho mínimo natural, cuando una norma puede estar bajo sospecha de injusticia, al tomar una decisión el juez, y esa será la discusión con Dworkin, está tomando una decisión no solo jurídica, sino también moral. Neutralidad axiológica, pureza metódica,